En esta ocasión, continuamos con el tema de creación de visualizaciones propias. Una vez entendido el modelo de datos y exploradas las opciones que brindan los asistentes, llega el momento de que cada usuario cree sus propias visualizaciones. Este paso es clave para el autoservicio, ya que permite transformar preguntas en gráficos claros, personalizados y relevantes para cada necesidad de análisis. Crear visualizaciones propias no solamente permite adaptar el análisis al rol de cada usuario, sino que fomenta la exploración activa, el descubrimiento de insights y la colaboración basados en evidencia. En ClickSense, cualquier usuario puede arrastrar campos, aplicar filtros y construir gráficos interactivos sin necesidad de programar. ¿Cuáles son los pasos para crear visualizaciones propias? Para comenzar entonces, ingresemos a la plataforma. Una vez que ya hemos ingresado, abramos una aplicación. Voy a utilizar esta aplicación demo. Para crear nuevas visualizaciones podemos hacerlo o modificando las hojas existentes o creando una nueva para nuestros propios análisis. Primero vamos a las pestañas de hojas, donde se listan todas las hojas que tiene la aplicación. Y allí encontramos dos tipos: hojas públicas, visibles para todos los usuarios que tengan acceso al espacio donde se encuentra la aplicación, y hojas privadas, visibles únicamente por el propietario. Si deseas modificar una hoja existente, debemos acceder al modo de edición. Normalmente las hojas que nos comparten están públicas. Si tienes permisos, puedes hacerla privada para habilitar su edición. ¿Cómo lo haces? Haciendo clic en los tres puntos del menú inferior de la hoja y seleccionamos la opción Hacer privado. Con esto ya podríamos editar la hoja y realizar los respectivos cambios. Si no tienes permisos para modificarla, puedes duplicarla y luego editarla y crear todos los cambios que tengas que realizar para luego ya, si quieres en algún momento compartirla, la vuelves y la haces pública. Para nuestro ejercicio vamos a crear una hoja nueva para nuestros propios análisis. Y esto lo podemos realizar desde la sección de hojas privadas, con la opción de crear nueva hoja. O desde el botón de crear nueva hoja que se encuentra ubicado en la parte superior derecha. Entonces, creemos una nueva hoja. Le damos clic en el botón de crear nueva hoja y luego le asignamos un nombre. Para nuestro ejercicio vamos a darle el nombre de análisis por vendedor. Vamos a realizar un análisis por vendedor. Presionamos clic sobre la hoja para comenzar nuestras visualizaciones. Cuando creamos la hoja, ClickSense te llevará automáticamente al modo de edición estándar. Esta interfaz es una interfaz intuitiva y te permitirá diseñar visualizaciones de forma rápida y flexible. Familiaricémonos un poco con los elementos claves de esta interfaz. En el panel izquierdo encontramos los distintos recursos, como cuáles: hojas, marcadores, los campos que tenemos en nuestro modelo y otros recursos como elementos maestros y vista previa. Al seleccionar un recurso, se despliega su detalle y vista previa. Para este ejemplo, estamos ubicados en hojas, entonces nos presentan las distintas hojas que contiene la aplicación. En la parte derecha encontramos las propiedades para crear nuestra visualización. Aquí configuro los gráficos y podemos encontrar lo siguiente: una sección de datos para seleccionar las dimensiones y medidas que necesitamos para el gráfico, una sección de visualización para elegir el tipo de gráfico. Contamos con una gama amplia de objetos gráficos, desde objetos de barras, tortas, gráficos combinados, gráficos de línea, etc. Cuando creamos un gráfico,
Veremos que se activan también otras opciones de filtros para seleccionar algún filtro específico y la opción de presentación para personalizar títulos, estilos, colores, tipografías y otros detalles. Ya lo veremos más adelante en el ejercicio. En el lado superior derecho tenemos el lienzo o layout donde configuro los objetos de visualización. Y aquí puedo ir agregando más secciones desde estos botones que ustedes ven en el lado derecho y en la parte inferior para poder ir creando nuevas secciones dentro de mi layout. En la parte inferior también podemos ver como un visor de las tablas, es decir, nos presenta una vista preliminar del contenido del modelo de datos, donde podemos explorar la estructura del modelo y revisar los datos disponibles por cada una de las tablas que tenemos en nuestro modelo. Bien, comencemos entonces a crear visualizaciones en nuestra hoja de análisis. Click ofrece distintas formas de construir gráficos, desde métodos automáticos hasta diseños completamente personalizados. Una de las formas más rápidas de generar visualizaciones es utilizando la funcionalidad de gráficos automáticos. ¿Cómo se realiza? Miren, desde la sección de datos, simplemente puedes seleccionar un campo haciendo clic en el botón de añadir. Seleccionamos, por ejemplo, el campo de cumplimiento. Clic generará automáticamente una visualización sugerida basada en el tipo de campo seleccionado. En este caso, Click nos sugiere un gráfico tipo KPI que muestra el valor total del cumplimiento. Como este es un campo que proviene de una medida calculada, Click nos presenta el valor del resultado correspondiente a la expresión. Esta expresión la podemos ver desde estos elementos maestros. Miren, tenemos esta medida donde su expresión es la suma de las ventas dividido la suma del presupuesto. Entonces, de esta forma, nosotros podemos ver cuáles son las fórmulas asociadas a cada uno de estos indicadores. Si seleccionamos un campo distinto a un elemento maestro, por ejemplo, voy a adicionar otra sección en el layout, dándole clic en el más de este lado derecho para que nos habilite esta nueva sección. Y vamos a seleccionar un campo como ventas, por ejemplo. Me voy a la sección de datos, añadir, y voy a buscar el campo ventas. Miren que este campo ya no viene de una medida calculada, es el campo que viene original desde nuestro modelo de datos. Yo lo selecciono y clic, interpretará que es un valor numérico y nos mostrará una visualización con la agregación por defecto de suma. Si por algún motivo necesitamos cambiar esa agregación, entonces podemos venir aquí a las propiedades, darle clic y seleccionar o un conteo, o un promedio, o un mínimo, o un máximo. Entonces, de esta forma, miren que podemos crear los distintos gráficos, sea que vengan por elementos maestros o sencillamente que vienen desde algún campo específico de nuestro modelo. Y clic es el que nos sugiere cuál es el gráfico más adecuado. La otra forma de crear las visualizaciones es seleccionando los gráficos que deseamos y luego nosotros asignamos los campos de datos. Entonces vamos a crear un gráfico y lo personalizamos. Agreguemos un espacio adicional en el layout en la parte inferior con este signo más y seleccionemos un gráfico desde las opciones de visualización. Vamos a crear, por ejemplo, un gráfico de barras. Seleccionamos el gráfico. Podemos tener aquí barras apiladas, gráficos de líneas, gráficos de áreas, gráficos combinados, torta, gráficos especiales como mapas, por ejemplo, o gráficos de dispersión, y otros que podrás explorar desde los 3 puntos. Mm, Más bien creemos un gráfico que nos permita ver el cumplimiento histórico
cómo es el comportamiento por año de este cumplimiento, para que le demos más contexto a toda esta información que estamos mostrando. Entonces voy a seleccionar un gráfico de líneas, miren, y luego en la opción de datos vamos a seleccionar las dimensiones y las medidas del gráfico. Para nuestro ejercicio, entonces voy a seleccionar la dimensión de año y en la medida vamos a seleccionar cumplimiento. Miren que aquí nos está mostrando entonces el comportamiento histórico del cumplimiento por año. Igualmente adicionemos un gráfico, pero ya de barras, para ver el comportamiento histórico de las ventas, que es este otro KPI que tenemos en la parte superior. Entonces adicionemos una sección en el layout, en este lado, y en datos vamos a seleccionar la dimensión que corresponde a año y vamos a seleccionar la medida de ventas totales. Miren que ya tenemos un gráfico donde nos está mostrando el comportamiento año por año de cómo han sido las ventas. En otro espacio de la hoja, vamos a crear aquí un nuevo espacio. Vamos a insertar una tabla para ver el detalle por cada uno de los vendedores, ya una cifra precisa de algunas de las medidas principales. Entonces vamos a seleccionar el objeto tabla. Miren aquí ese objeto. Y en la tabla vamos a adicionarle como dimensión el vendedor y como medida vamos a adicionar varias. Ventas totales, vamos a adicionar costos. Miren que este es un campo que viene desde el modelo, entonces necesito adicionar cuál va a ser la agregación. Para nuestro caso es una sumatoria. Podemos adicionar también la utilidad, que lo tenemos como una medida maestra, y vamos a adicionar el margen. Entonces ya creamos una hoja con el detalle por cada uno de los vendedores de ventas totales, costos, utilidad y margen. Podemos revisar cómo se ve la hoja con las visualizaciones construidas. ¿Cómo? Desde la parte superior derecha le damos clic al botón editar hoja para cambiar entre el modo de edición y el modo de presentación y así poder validar el diseño final. Entonces miren ya cómo tenemos nuestro tablero de análisis por vendedor. Volvamos al modo de edición y vamos a personalizar un poco la presentación de nuestras visualizaciones para mejorar su comprensión y apariencia. Entonces volvemos a la edición. Fíjense que en la parte inferior tenemos la opción de presentación y allí podemos configurar algunos elementos visuales. En la sección de etiquetas, aquí podemos ingresar títulos, subtítulos, notas a pie de página y cambiar fuentes y tamaños. Por ejemplo, nos vamos a ubicar en el gráfico de líneas e ingresamos en las opciones de etiquetas el título. Esto es cumplimiento por año. Podríamos ingresar subtítulo, cambiarle la fuente. Habilitemos también este de mostrar etiquetas. Para el gráfico de barras, lo mismo. Vamos a etiquetas, vamos a darle un título. Esto realmente es coloquémoslo como un ranking de ventas por año. Lo mismo, podríamos ingresarle un subtítulo, una nota
Vamos a habilitarle que nos muestre las etiquetas. Fíjense que en tan solo unos minutos logramos crear una visualización personalizada que nos permite un análisis detallado por vendedor. Si vamos al modo de presentación, ya tenemos información aquí de los dos KPIs principales en cuanto a ventas y cumplimiento, cómo ha sido su comportamiento año tras año y una tabla con unas cifras exactas de lo que queremos ver. Esto dentro de un enfoque de autoservicio que nos ofrece la herramienta. Bien, como mencionamos anteriormente, ClickSense ofrece otras formas de crear visualizaciones, además de este modo estándar. En la parte superior derecha de la pantalla encontramos un botón llamado Opciones avanzadas. Al hacer clic en él, accederemos al modo de diseño avanzado, el cual ofrece un mayor nivel de control y personalización para construir nuestras visualizaciones. Entonces, miremos un poco, familiaricémonos de nuevo con esta pantalla para que vean cómo es la interfaz. La interfaz está dividida en tres secciones clave. En el lado izquierdo se encuentran todos los elementos disponibles para el análisis, que incluyen hojas, marcadores, campos, elementos maestros, los distintos gráficos que tenemos y otras opciones. En el centro se muestra el lienzo o el layout, que este es el área de trabajo donde ubicaremos nuestras visualizaciones. Permite organizar y distribuir los objetos en este lienzo, ¿cierto? Ya aquí es un poco más abierto para que usted pueda ubicar los objetos donde quiera. Y en el lado derecho encontramos las propiedades, el panel de propiedades. Aquí configuramos las propiedades del objeto seleccionado. Si no hay ningún objeto seleccionado, como en este caso, el panel nos muestra las propiedades de la hoja. En las propiedades de la hoja se destacan algunas, como por ejemplo el título de la hoja, que identifica claramente el propósito de la hoja. La descripción es una buena práctica describir, darle contexto detallado, qué es o qué, para qué es la hoja, ¿no es cierto? En nuestro caso, por ejemplo, esto es un análisis detallado de los indicadores principales por vendedor como cumplimiento y ventas. Bien, adicional a esto, en un entorno de autoservicio puede ser necesario contar con más espacio en la hoja para incluir todos los gráficos requeridos. Para esto, en la parte inferior, ustedes encuentran una opción definida como ampliar hoja. Podemos habilitar este parámetro, el cual activa un botón adicional aquí en el lienzo que nos permite expandir el área de trabajo y ya podemos pues ampliar nuestros gráficos, adicionar nuestros nuevos indicadores, etcétera. Muy bien. Comencemos entonces a construir nuevas visualizaciones utilizando este modo de edición avanzada. Y vamos a realizarlo desde una hoja nueva. Entonces, recuerden, voy a la sección de hojas, a la sección de privado y voy a crear una nueva hoja. Le damos el nombre a esta de análisis por cliente. Le damos clic. Ya estamos en el modo de edición avanzada. Vamos a las propiedades de la hoja y complementemos los datos. En este caso, la descripción sería análisis detallado de los indicadores de ventas, costos, utilidad y margen por cliente. Y de nuevo,
activemos la opción de ampliar hoja para disponer de mayor espacio en el diseño y facilitar la organización de nuestras visualizaciones. Bien, como hemos visto, Click ofrece distintas formas de crear visualizaciones y una de las más sencillas es a través de los gráficos automáticos. Al igual que en el modo de edición estándar, simplemente podemos seleccionar un campo desde el panel izquierdo y arrastrarlo al lienzo. Clic interpretará automáticamente el tipo de dato y sugerirá el gráfico más adecuado según el contexto. Vamos a realizar un ejemplo. Seleccionamos el campo número de clientes ubicado en elementos maestros y lo arrastramos al lienzo. Clic genera automáticamente un gráfico tipo KPI, ideal para mostrar de manera clara y directa el total de clientes registrados. Vamos a ajustar el gráfico, dejemos este espacio para nuestros filtros y dejémoslo de este tamaño nuestra medida de número de clientes. Realicemos el mismo ejercicio para las ventas totales. Arrastramos el campo de ventas totales, lo llevamos al lienzo y lo ajustamos. Recordemos que también podemos apoyarnos en el Insight Advisor, el asistente inteligente de Click que ya exploramos previamente en la sección de asistentes. Este asistente sugiere visualizaciones en función del análisis que deseamos realizar y permite llevar los gráficos directamente a la hoja para usarlos como punto de partida. Continuemos desarrollando el tablero. Ahora necesitamos visualizar la utilidad. Y para esto vamos a utilizar otra alternativa de creación de visualizaciones y es diseñar un gráfico desde cero. Este enfoque consiste en seleccionar un objeto de visualización específico y luego configurar sus datos y presentación. Entonces, para comenzar, vamos a el panel izquierdo en la opción de gráficos y elegimos el tipo de visualización que deseamos utilizar. Puede ser un gráfico de barras, bloques, KPI, tabla. Miren todos los objetos visuales que tenemos disponibles. Entonces vamos a seleccionar lo mismo, guardando, digamos, la misma línea de las medidas que venimos utilizando, el objeto KPI. Lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestro lienzo. A continuación, configuramos los datos agregando las medidas y dimensiones necesarias. Para este ejemplo, solamente nos solicita la medida, que en este caso es la utilidad, y tenemos varias formas de hacerlo. Una, usando el botón de añadir medida que aparece directamente en el gráfico. Dos, desde el panel de propiedades en el lado derecho, en la pestaña de datos, podemos añadir aquí la medida. O simplemente arrastrando el campo desde el panel de campos que tenemos disponible y lo arrastramos al gráfico. Entonces, para este ejercicio utilizaremos la forma más rápida. Seleccionemos la utilidad desde aquí, desde el botón de añadir medida. Buscamos la medida de utilidad y la seleccionamos. Bien, voy a disminuir por aquí el tamaño del objeto para guardar la misma relación que tenemos con los demás objetos visuales. Como pueden ver, la dinámica en este modo avanzado es muy intuitiva. Arrastramos el gráfico deseado al lienzo y luego seleccionamos y configuramos los datos para construir la visualización. Vamos a crear un nuevo gráfico utilizando el campo margen que se encuentra en los elementos maestros. Arrastramos el campo al lienzo y miren que Click automáticamente nos sugiere un tipo de gráfico indicador que es ideal para visualizar el valor de un indicador clave de forma clara y directa. Vamos a seleccionarlo y lo ajustamos por aquí en tamaño.
Para complementar esta información y darle mayor contexto al usuario, vamos a adicionar un gráfico de líneas que nos permita analizar el comportamiento del margen a lo largo del tiempo. Entonces volvemos desde la opción de gráficos. Vamos a seleccionar el gráfico de líneas y lo arrastramos al lienzo. Lo ajustamos en nuestros gráficos. Y como dimensión, en la parte derecha vamos a adicionarle los datos. Seleccionamos el campo año como dimensión. Y como medida vamos a volver a utilizar el margen, porque vamos a ver el comportamiento histórico. Este tipo de visualización es muy útil para identificar tendencias, patrones estacionales o variaciones significativas a lo largo del tiempo, y resulta clave en el análisis de evolución histórica o monitoreo continuo de una medida. Bien, ahora vamos a crear un gráfico de ranking de ventas por cliente. En un momento los personalizamos y le damos el diseño. Para el ranking, recordemos la dinámica. Ingresamos a la sección de gráficos, seleccionamos el gráfico de barras, que es ideal para hacer esas comparaciones. Luego configuramos los datos como dimensión, que en este caso vamos a seleccionar el cliente para ver ese ranking por cliente. Y como medida, seleccionamos ventas totales. Bien. Observen esta funcionalidad que es interesante. Si lo que necesitamos es visualizar la distribución de un valor en lugar de su tendencia, podemos cambiar rápidamente el tipo de gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente seleccionamos el nuevo tipo de gráfico, por ejemplo, un gráfico de bloques, y lo arrastramos encima del gráfico existente, que lo reemplazará automáticamente conservando las configuraciones que tiene. En nuestro caso vamos a cambiar el gráfico de líneas, que muestra el margen por año, por un gráfico de bloques, para observar cómo se representa cada año como un bloque. Es decir, el tamaño va a ser proporcional al valor del margen registrado en ese periodo. Entonces, de esta forma podemos identificar visual y de forma rápida cuáles años registraron mayor margen y cómo se distribuye ese desempeño a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a hacerlo. Nos vamos a gráficos, seleccionamos el gráfico de bloques, lo arrastramos y miren que me solicita si lo que quiero es convertir a gráfico de bloque el que yo tengo. Lo selecciono y ya me está mostrando una representación por bloques de cómo es el comportamiento del margen por año. Bien, adicionemos igualmente un gráfico interesante para visualizar el detalle de las cifras y consiste en un gráfico de tabla. Entonces, volvemos con la misma dinámica, nos vamos a gráficos, vamos a seleccionar esta tabla, este objeto de tabla, lo ajustamos en nuestro gráfico, en nuestro layout y comenzamos a añadir las columnas necesarias. ¿Cuáles necesitamos? Vamos a añadirlo directamente desde los campos. Entonces, esta tabla vamos a añadir lo que es el cliente, añadir el cliente. Necesitamos añadir ventas totales, las arrastramos. Necesitamos añadir eh, margen. Vamos a añadir el margen. Necesitamos añadir la utilidad. Bien. Miren que ya creamos una tabla con cada una de las cifras que necesitamos analizar. Y finalmente, vamos a agregar un objeto visual que nos permita aplicar filtros a los datos y así mejorar la interacción con la visualización. Para esto utilizaremos el objeto de panel de filtrado.
Miren que el proceso es sencillo. Me voy de nuevo a gráficos. En el panel izquierdo voy a seleccionar un objeto de contenedor de pestañas, solamente como para mejorar la presentación visual y darle mayor personalización. Entonces voy a arrastrar este contenedor en el lado izquierdo, donde tenemos aquí el espacio. Y luego en el lado derecho, en el contenido, precisamente de este contenedor, vamos a añadir un gráfico, el de panel de filtrado, que es el que nos va a servir como filtro. Por aquí lo tenemos, panel de filtrado. Le damos clic a la opción de panel de filtrado para ver sus propiedades y con el botón de editar propiedades entramos a las distintas opciones de ese panel de filtrado. Vamos a ingresar a la pestaña de datos, adicionar cada uno de los campos que necesitamos para filtrar. Entonces vamos a añadir el campo de año. Quiero también filtrar por mes. Quiero filtrar por cliente. Pero adicional a eso, quisiera filtrar por país, donde el campo es country o región. Y quisiera filtrar por ciudad. Miren que ya en el lado izquierdo nos está presentando este panel de filtrado con cada uno de los campos que me van a servir para hacer esa selección. Con estos pasos, entonces, hemos incorporado un panel interactivo que le permitirá al usuario filtrar fácilmente sobre toda la hoja, facilitando así la exploración de los datos. Ahora, ¿cómo podemos personalizar los gráficos en el modo de edición avanzada? Para comenzar, seleccionamos el gráfico que queremos configurar haciendo clic sobre él. Empecemos con el gráfico tipo KPI que muestra el número de clientes. Nos posicionamos sobre él y al seleccionarlo, en el panel derecho se despliegan las propiedades del objeto. Si el gráfico fue creado automáticamente por clic, como en este caso el número de clientes, es posible que alguna de las opciones de personalización aparezcan inicialmente limitadas. Para acceder a todas las opciones, debemos desactivar la opción de sugerencia de gráfico, ubicada en la parte superior derecha. Miren, aquí la deshabilitamos y esto nos permite editar el gráfico como si lo hubiéramos creado desde cero. Bien, entonces, en las pestañas de datos encontramos los campos asignados, como es la medida, en este caso el número de clientes, la cual podría modificarse fácilmente desde esta misma pestaña. Y desde las opciones de aspecto podemos personalizar por completo la presentación visual del gráfico. Vamos a resaltar este KPI aplicando las siguientes configuraciones. Me voy a ir a la opción de presentación en esta pestaña de aspecto y en opciones de estilo tenemos dos pestañas, el estilo general del objeto y el estilo del gráfico. En el estilo del objeto voy a ir a el borde, voy a ampliar este borde un poco, vamos a darle un borde de 3 píxeles y vamos a darle un color a ese borde que esté alineado a la identidad visual de la organización. Por ejemplo, vamos a darle que este va a tener un color de este tipo. Color fucsia, como para continuar con los mismos elementos gráficos que tenemos. Bien, igualmente, vamos a darle, aquí ya tenemos un redondeo de 4 y vamos a darle una sombra suave para darle mayor profundidad. Vamos a seleccionar que es una sombra pequeña y lo mismo, vamos a darle un tono a esa sombra. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta, como para que sea más suave el tono de la sombra.
Bien, ya le dimos mayor fuerza al KPI. Este es como nuestras métricas principales. Una vez que ya lo tenemos personalizado, este diseño se puede replicar fácilmente en otros KPIs. Haciendo clic derecho sobre el gráfico, le damos copiar estilo y luego lo pegamos en los demás objetos visuales. Para los otros gráficos, como el margen, activémosle una sombra, solamente como para darle realce. Entonces volvemos a hacer la misma dinámica, nos vamos a la parte derecha, le desactivamos que es una sugerencia de gráfico para que nos active todas las opciones. Dentro de las opciones nos vamos a presentación, opciones de estilo y vamos a habilitarle lo mismo, una sombra pequeña y esta sombra dejémosla como viene por defecto. Cambia un poco. Copiamos lo mismo, este estilo, lo pegamos en los otros gráficos para guardar esa identidad. Bien, para el gráfico de bloques, vamos a darle el nombre en la parte superior. Este gráfico de bloques corresponde a margen por año. Y por aquí tenemos este de barras que es el ranking de ventas por cliente. Este gráfico, por ejemplo, podemos personalizarlo. Vamos a cambiarle su presentación tipo horizontal, que es más clara para este tipo de gráficos. Vamos de nuevo a darle el título. Esto es un ranking de ventas por cliente. Y vamos a habilitarle las etiquetas, los valores, lo mismo a este gráfico de bloques, habilitémosle las etiquetas. Bien, en el panel de filtrado vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiarle el aspecto. Para este caso, entonces, vamos a mirar en presentación. Lo primero que vamos a hacer aquí es cambiar que no va a tener flechas de navegación, debido a que solamente tenemos aquí en solamente nuestros selectores de filtros y que nos muestre el icono para que nos quede mejor presentado. En la opción general no necesitamos título. Bien, y veamos qué más tenemos por aquí. Y cambiémosle la etiqueta. Coloquémosle que solamente son los filtros. Ahora nos vamos a ir a opciones de estilo, también como para cambiar un poco la presentación, pero vamos a hacerlo desde el gráfico de filtros. Entonces nos vamos a aspecto, a presentación y lo mismo, vamos por aquí a darle, em, por ejemplo, el ratio, dejémoslo. Más bien regresémonos aquí al contenido en aspecto y vamos a cambiarle estas opciones aquí. Vamos a darle un redondeo más amplio como para marcar diferencia con los demás indicadores y vamos a darle una sombra mediana. Esta era la presentación que quería. Muy bien. Miren ahora ya la presentación que tenemos de nuestro tablero, donde tenemos en el lado izquierdo los distintos filtros y los KPIs principales que tenemos. Hasta ahora hemos creado visualizaciones utilizando campos predefinidos.
sean medidas maestras o las dimensiones y medidas propias del modelo de datos. Sin embargo, en muchas situaciones necesitamos ir un paso más allá y realizar nuestros propios cálculos o indicadores a partir de los datos disponibles. Y aquí es donde entran las expresiones personalizadas en ClickSense. Con ellas podemos construir métricas específicas como promedios, razones, etcétera, y adaptarlas a las necesidades de análisis de cada usuario. Veamos cómo hacerlo de forma sencilla con algunos ejemplos prácticos. Pero para esto, primero entendamos qué es una expresión en ClickSense. Me voy a ayudar por aquí de estos slides para que lo tengan presente. Bien, una expresión en ClickSense es una fórmula que usamos para realizar cálculos con los datos. Por ejemplo, podemos calcular totales, promedios, porcentajes y mostrar esos resultados en nuestros gráficos. Las expresiones que se usan normalmente son una suma, una función como ABG para calcular el promedio, una función de conteo para agrupar y calcular los datos. Veamos cómo lo hacemos en la plataforma. Entonces, mm, vamos a seleccionar un gráfico, vamos a el modo de edición, vamos a seleccionar nuestro gráfico con la dinámica que ya veníamos haciendo, ¿cierto? Para nuestro caso el gráfico va a ser un KPI. Miren que voy a arrastrar el KPI por aquí para complementar ya todos mis KPIs. Entonces yo quiero calcular las ventas menos los costos. ¿Cómo definimos esa función? Entonces recuerden, en el lado derecho encontramos las propiedades de datos y voy a adicionar la medida. Como esta medida no la tenemos creada, es una medida nueva, voy a ingresar a la opción de editor de expresiones para que ustedes tengan una primera aproximación de cómo se crean todas estas expresiones en Click. Debemos escribir la función que se encarga de realizar la agregación que necesitamos. En nuestro caso es la suma. Una suma de las ventas menos una suma de los costos. Entonces, ¿cómo sería la expresión? Utilizamos la función sum y entre paréntesis el campo que vamos a sumar. En este caso son ventas. Menos una función sum y el campo se llama costos. Miren que ya la expresión nos queda sum de las ventas menos sum de los costos. En la parte inferior nos muestra que esté correcta la expresión y finalizado le podemos dar clic en aplicar, en este botón de aplicar. Si quisiéramos calcular los costos promedios por país, por ejemplo, entonces los pasos serían lo mismo, entro a la expresión y la expresión sería ya el ABG, ¿cierto? El promedio de los costos. Bien, un punto importante que ustedes lo encuentran aquí dentro de esta pantalla de expresiones, en la parte derecha. Miren, ustedes encuentran aquí unas ayudas con todas las funciones posibles que pueden utilizar. Funciones condicionales, funciones de agregación, de cadena, de color, de fecha, etcétera. O sea, hay una gama amplia de funciones con las que ustedes pueden recrear todas sus medidas, todos sus indicadores. Cada función viene como con una breve descripción, lo que nos ayuda a entender cómo se utiliza. Y en cuanto a los campos que tenemos, miren que también nos presenta una pantalla donde tenemos todas las tablas que tenemos de nuestro modelo. Y si seleccionamos una de esas tablas, pues podemos ver qué campos contiene esa tabla para nosotros ir seleccionando cada uno de los campos si no los conocemos bien. Muy bien, aquí le podemos dar aplicar y ya aquí tenemos el KPI o el cálculo de las ventas menos los costos. Bien, para finalizar, una vez que terminamos ya la hoja, recuerde que si
lo deseamos, podemos compartirla con otros usuarios. ¿Cómo? Desde los 3 puntos, recuerden, ubicados en la parte inferior de la hoja, estamos hablando de análisis por cliente. Estos 3 puntos lo podemos hacer pública. Bien, con esto damos por terminada esta sesión sobre crear visualizaciones propias. Esperamos que esta guía te haya sido útil para entender cómo construir tus propios análisis en ClickSense de manera sencilla y efectiva. Lo invitamos a continuar explorando el siguiente curso de autoservicio con ClickSense Cloud, los siguientes módulos para complementar todo este curso. Gracias por acompañarnos.